Candidato Sergio Fajardo, bienvenido a mi casa. Muchas gracias, amigo Gustavo Gómez, periodista, contento de estar acá contigo. Siéntase Vamos a ver, pues, cómo hablamos. como en la suya, porque usted también lo rodean los libros. También, toda la vida. Lo veo que mira ahí como de reojo. He visto muchos y he revisado. Ahí está Baldor, por ejemplo. Baldor. Sí, señor. Ahí está al lado de Benedetti el Bueno, pues, de Mario. Sí, es una coincidencia. Esta álgebra de Baldor no es la mía del colegio. ¿No? No. Esta álgebra, aquí dice, yo la compré de segunda. Es de una señora Luz Ángela y María del Pilar Romero. Yo la compré para que nunca se me olvide todo lo que sufrí. ¿En serio? Sí, ellas debieron sufrir igual. No, yo no, en cambio, tengo por ahí una copia. Ajá. Pero lo que yo disfruté este libro. Sí. El placer que yo sentí haciendo todos estos problemas. Yo creo que los hice todos en su momento. Ahí están los 10 casos de factorización, que eran Todas el coco esas. en el colegio. Pues, esto para mí fue un gran placer. Le voy a contar una historia. Cuéntame. Yo era el menor de la clase. Sí. Siempre fui el menor. ¿En el colegio? En el colegio. Y ahora soy el mayor. Donde voy, ahora soy el mayor en todas las reuniones. Pero bueno, es el transcurso de la vida. Se fueron muriendo algunos también. Algunos, esto, ya uno va, yo pues a la edad mía, ya uno va mirando para el lado y dice, bueno, aquí, así es el mundo. Entonces, llegué en cuarto de bachillerato, noveno hoy. Nos juntaban en el colegio que yo estudié, el Colegio Benedictino de Santa María, en Medellín. En ese colegio había A y Z, dos grupos. Claro, cada curso tenía... Cada año tenía sus cursos, secciones. Dos secciones. Secciones. En una veníamos los peladitos y en otra venían los mayores. Así era en el San Ignacio, también el mío, allá en Medellín. Bueno, ya le voy a contar de San Ignacio. Entonces, pero cuando llegamos a cuarto de bachillerato, los 3 últimos años del bachillerato, nos juntaban. Entonces, éramos los peladitos y los mayores, y por supuesto, pues yo quedé el menor, ya entre todo un montón. Qué maravilla de bullying, me imagino. Eso había de todo. A mí nunca me hicieron bullying, pero entonces me acuerdo que el profesor de álgebra dijo, pues cada uno con su libro de Baldor, hagan ejercicios de la página tal en adelante. Sí. ¿Listo? Que lo importante era el desarrollo, porque al final venían las respuestas. Sí, pero era el desarrollo del cómo llegar al resultado. Arranque pues a hacer ejercicios. Entregamos. Entonces recuerdo, llega el profesor después y dice, bueno, aquí voy a entregar Ángel Restrepo Alejandro, que en paz descanse. Hizo 10 problemas. Ahora sí es un ángel. Pues, pero hace muchos años falleció en un accidente de tránsito. Y después de todo eso, llega Fajardo, hizo 100. 100 problemas. Pues ya no me acuerdo el número exacto, pero algo de esa naturaleza. Yo fui el que más hice, y los otros, los grandes, todos esos vagos, pues poquiticos ejercicios. Entonces dice, voy a calificar de acuerdo al que más hizo. Pum, todos pues en la olla. A la semana siguiente vuelve el profesor con eso, y antes de que el profesor diga, se me acercan varios y me dice, mucho cuidado con hacete 20, berraco. ¿Cuántos ejercicios vas a hacer? Sí. Y hice muchos menos, por supuesto, en medio de todo eso. Me acuerdo pues de esa anécdota de Baldor, y también me acuerdo de lo siguiente. Pues todos pintaban muñequitos. Todos le pintaban muñecos. Y completaban las cosas ahí con... Pero yo nunca lo hice porque mi papá me enseñó una lección muy temprano en la vida, por allá en tercero de primaria. Él me sirvió muchísimo a mí para ciertas cosas. Entonces, un día me dice, a ver, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Cómo estás estudiando? Trae el libro. Entonces, trae el libro y ve ese libro todo lleno de muñecos y cosas. Y me dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? No, pues, pero... Yo sería su papá. Entonces me dice, ¿y este libro lo pueden usar tus hermanos? ¿Y cómo así? ¿Por qué vuelves así el libro? Pues yo no sabía qué decir, ¿cierto? Pues hasta ahí, esa fue la última vez. Distinto a subrayar. Distinto a subrayar. Ese es otro ejercicio. Ese es otro ejercicio. Sí. Pero hasta ahí llegué. Y así era mi papá. No gritaba, no decía, pero ¿cómo te parece correcto esto? Y, no, ¿y cada uno? ¿Con qué cara? Entonces no lo volví a hacer. Pero mi papá ese mismo día me dijo, bueno, vamos a leer aquí. ¿Qué estaba estudiando? Unas cosas. No matemáticas. No.
no sé qué era la materia, pero entonces aquí tengo geografía e historia también de mi colegio, si quiere leer. No, ya con Baldor aquí ya estoy animado porque me gusta ver al Juarizmi aquí, ahora que estamos hablando de Irán y todo eso. Tuvieron que cambiar la portada en las ediciones actuales. Creo que la están cambiando. El mundo está muy movido. Oiga, pues entonces mi papá dice, leo esto. Mi papá, me acuerdo que él me compraba lo que se llamaba una resma de papel periódico para hacer ejercicios y cosas. Entonces yo leo y él me muestra lo que coge y hace una síntesis perfecta. Me dice, estos son los puntos centrales, hace un diagrama, muestra lo que yo había leído, todo ese párrafo recorrido. Mi papá me muestra cómo lo sintetizó, lo simplificó, que yo quedé atónito. ¿Su papá era la inteligencia artificial? Pues... para analizar un documento. Pero no solamente era inteligencia artificial, sino una inteligencia emocional extraordinaria. Fue un ser humano maravilloso. Yo vi esto y hasta el día de hoy me enseñó cuál es la idea. Le ordenó la cabeza un poquito. Dibujo, explicó el concepto fundamental. Entonces usted pues estudiaba releyendo y leyendo hojas y cosas. Me enseñó a hacer la síntesis. Pero y eso me sirve enormemente. ¿No será que también eso lo hizo un poquito psicorrígido? Porque usted es un tipo a veces muy tenido, muy contenido en sus cosas, como que no le gusta que se le salgan los sentimientos, las pasiones delante de la gente. Ese es un cuento, pero bueno. No es un cuento, y lo voy a decir por qué. A ver, de hecho, pues a ver. Pero se lo voy a explicar. ¿Con Baldor? Sí, con un ejemplo casi que del Baldor. Es que yo sé que usted es una buena persona. Yo de mucha gente no sé si es buena persona, creo que es una buena persona. Yo sé que usted es buena persona porque yo trabajé con usted, porque yo estuve en la intimidad de la cabina radial en época de Darío Arizmendi con usted, y sé que es buena persona. Pero sé que, por ejemplo, cuando alguien le decía que estaba muy churro, que llegó medio pinta hoy, como los piropos que en esa época sí se podían, porque hoy ya la cosa cambió, se hacían de muy buena fe, usted casi que se molestaba, porque no le gustaba que lo miraran por lo físico, o sea, tenía como una competencia consigo mismo por demostrar, porque usted es un tipo pinta, toda la vida lo ha sido, pero siempre le ha molestado serlo. No. ¿Me equivoco o no? Lo que pasa es que yo soy tímido. Esto es en serio. Yo toda la vida he sido tímido. Yo tendía a ser pues retraído. Yo nunca fui el centro de una fiesta. Pues yo fui a fiesta. Bueno, fuera de eso que siempre era el menor. Claro. Entonces, pues los menores por lo general no son las atracciones en las fiestas, pero yo nunca fui el centro de una fiesta, yo no contaba un chiste en público, yo era y sigo siendo tímido. Todavía me cuestan trabajo ciertas cosas, hago un esfuerzo, por supuesto, y estoy expuesto públicamente, pero no era que me molestara que me dijeran algo, sino que me daba pena. Y me daba pena, entonces, pues no me sentía cómodo. Esa es la razón. Y sigue siendo válida. Hasta se parecía a Michael Landon en esa época usted. Ay, charcarreta, la pequeña casa de la pradera. Los Ingalls, pues, como le decían aquí en Colombia. Usted me dijo ahorita que su papá le había servido para algunas cosas en la vida. ¿Para qué no le sirvió su papá? No, yo no puedo. ¿Hay algo en que usted dijo, él tuvo la buena voluntad, pero no me pudo ayudar en eso, o no fue el consejero apropiado? No soy capaz de decirlo. No soy capaz de... No es hablar mal de él, quiero decir. No, entiendo. Pero los papás nos quedamos cortos a veces. Seguro, y yo me he quedado corto con mis hijos. Pero mi papá en su forma de ser, él tenía una característica y es, si él llegara acá y entrara, usted sentía un hálito de paz. Tenía, pongámoslo en otros términos un poco más esotéricos, tenía un aura especial. Era una persona que inspiraba cariño y respeto. No era el que estaba abrazando a todo el mundo y dando besos, pero atraía, por ejemplo... Era magnético. Los nietos, las nietas, al lado del el abuelo. Y él era cariñoso, pero todos se sentían en paz al lado. Él tenía esa característica tan especial. Yo creo que todos sentían y creían que eran los preferidos, las preferidas de mi papá. Y siempre fue así, con mucha sabiduría, sabía entendernos a cada uno de nosotros. Nosotros somos 5 hijos, todos distintos, y a cada uno sabía cómo tratarlo. A mí en particular, siempre supo cómo llevarme. Por eso, yo no sé, pues muy pocas veces tuvimos alguna discusión en la vida, muy pocas veces. ¿Le dio pela alguna vez? Nunca. Ni correa, ni ¿cómo se llama? Babucha, chancleta en esa época. No, y en Antioquia había unos que daban rejo y todo ese tipo de cosas. No, en mi casa jamás. Nunca hubo rejo para nadie. Nunca hubo yo nunca oí a mi papá gritar. ¿En serio? Nunca. Tenía buena voz. También era profesor de arquitectura y tenía buena voz, pero
nunca un grito, nunca. ¿Y así es usted? Nunca una palabra. A veces me puedo ofuscar, ¿cierto? Pero en términos generales, pues es que era un ejemplo tremendo. En mi casa nunca hubo una palabra, y los paisas que dicen tantas palabras y decimos a veces eso, pero en mi casa nunca. En esta campaña, ¿qué le ha sacado la piedra? Una cosa que usted diga, esto no me gustó, esto me sacó de quicio, me molestó, así sea una reacción en privado. En esta campaña. Esta campaña ha sido muy dura, muy dura, diferente a todas las otras. Podemos, si quieren, hablar un poco acerca de qué han sido las otras y qué es lo que yo he sentido en términos personales. Pero yo he hablado con muchas personas en privado. A mí me gusta, hay gente que usted no habla con los políticos, yo hablo en privado, sin grabaciones, y donde uno pueda conocer a la persona que tiene enfrente. Por lo general en política, usted pone más de 2 políticos juntos y es una puesta en escena. Claro. Te está calculando qué dijo, cómo dijo, después salen de la reunión y le dice a otra persona, solo te voy a decir a vos, pero esto es solo para vos, nunca. Por eso hay que tener el cara a cara en privado. Entonces, cuando usted habla en privado, es distinto, porque yo por lo general, y he hablado con muchas personas, empiezo con la pregunta, bueno, ¿quién sos vos? Y esa persona me puede contar quién es. Y usted sabe, cuando está en privado con alguien, sabe si está de verdad o no verdad. O sea, uno siente cómo lo mira, cuál es la reacción, cuál es la energía que usted pone ahí, transmite claro. En esos espacios. Y yo hablo en privado con muchas personas de una forma muy distinta. Y siempre son conversaciones en las cuales yo me siento a gusto. Sí. Pero siempre digo, lo que hablamos acá queda. Y en eso usted ha sido muy juicioso. Y he sido muy juicioso, y no tanto algunos de los que están ahí. Eso es lo que le ha molestado en esta campaña. Entonces, por eso yo oigo hablar a unas personas, está hablando de algo... Que era privado. Conmigo, donde yo dijera lo que habíamos hablado en privado, sería muy distinto a la historia, pero no quiero hacerlo. Fíjese que usted, eso pasa por ser coherente. Entonces, yo oigo que dicen unas cosas y dice, y digo, lo que hablamos... no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero no lo voy a ir a decir. Entonces, pero lo apunta en el corazón. Pues yo trato de no ponerme muchos rencores. Nosotros ya estábamos con María Ángela en una... Con su señora. Sí. Bueno, su pareja. Sí, con María Jimena Duzán en un podcast. Sí. Y entonces ahí estábamos hablando, fue muy simpático, desprevenido, sin ningún libreto, nada, conversando. Pero entonces ella sí decía, yo sí soy rencorosa, yo sí ya apunto. Y entonces ella se burla de mí porque dice que yo trato de poner a un lado, de no dejarme, no estar marcando, ¿cierto? Muy poquito marco, yo muy poquito. Ella es la que dice que ella sí lleva la lista, yo no. Y trato de no llevarla, porque yo en este momento de la vida dije, yo no me quiero amargar. Amargarse es muy fácil. Empezar a encontrar un montón de cosas alrededor de otras personas y no mirarse uno mismo es muy fácil. Y en este mundo, pues uno está expuesto públicamente, ¿cierto? Claro. Yo estoy expuesto, entonces un periodista dice, este señor me parece que tiene un ego, es un arrogante, se cree tal cosa. Yo digiero, ¿sí? Hay veces que me dan ganas de contestar, pero digo, soy capaz de tramitarlo y de no envenenarme. A veces sí pienso, por ejemplo, estoy hablando de periodistas, ¿cierto? Que dicen una cosa y ya estoy en una entrevista y yo estoy esperando que entre. No veo la hora de que entre ese periodista que dijo esto, a ver cuando nos encontremos al aire. Pero por lo general no aparece. Eso pasa. Se queda usted esperando. Yo me quedo esperando y dije, bueno, esta mañana me hicieron una, no voy a decir cuál, yo estaba esperando que entrara uno. Que entrara a decir... Con el aguijón. Sí, que entrara a decir para atenderlo, como lo decimos. Que dice en redes y dice otras cosas, pero ahí sí no aparece, ¿cierto? Pero bueno, yo trato, y esto es así, de no amargarme a estas alturas de la vida, no cargar rencores. Yo que me gano teniendo un malestar con una persona que no la puedo cambiar. Lo que hace es afectarme en mi vida, me desconecta de lo que yo quiero ser. Y he aprendido mucho de eso. Yo no nací con eso, pues natural, advierto. Tuvo que trabajarlo. Esto lo he trabajado. ¿Y qué le mete? ¿Yoga? ¿Qué? ¿Meditación? No. ¿Valeriana? Pues, no, nada de eso raro. ¿Tequila? ¿Qué? Yo lo que hago es bicicleta, que es lo que me sirve, que yo amo la bicicleta. Pero fíjese que hemos hablado de mi papá, pero no hemos hablado de mi mamá. Me parece muy justo que hable de eso. Yo soy la mezcla. Entonces mi papá la pega epóxica. Yo soy la combinación.
voy evolucionando más hacia parecerme más a mi papá con el paso de los años. En ese sentido de ser más sereno, con todas estas cosas que pasan en la política, en lo público, lo que dice el uno, lo que dice el otro, todas infamias, todo eso. ¿Y qué hay de usted, de su mamá en usted? Entonces, mi mamá, que era una mujer profundamente religiosa, católica, pero pues impresionante. Mi abuela, la mamá de mi mamá, que fue la única abuela que realmente conocí, también profundamente católica. Mi mamá era una pila de energía, pero esa sí era pues en ebullición. Pero ella se controlaba, tenía un gran control asociado con la religión. Okay. O sea, si mi mamá no hubiera tenido esa religión, ese formato, ¡fua! Yo no sé qué hubiera sido mi mamá. O sea, eso pasa un poco en la humanidad, ¿no? Eso pasa. Fuera de eso, era una mujer muy linda. Muchas personas que yo conocí, usted era el hijo de Mara, así se llama mi mamá, era la mujer más linda de Medellín. Vea usted. Yo, pues uno nunca piensa en su mamá la más linda, ni mucho menos, pues la mamá es la mamá, pero era una mujer con una energía, pero se controlaba mucho, se tenía que controlar. Pero tal vez lo lleva usted en el ADN. Entonces yo tengo esa mezcla por acá, de esa energía, esa pila y esta mezcla con el ser que era mi papá, que siempre fue así, y ese motor de mi mamá. Entonces, por ejemplo, mi papá contaba que estaban viendo en televisión y salía yo. Y entonces mi mamá se paraba y aplaudía y dale, no lo de... ¿Y el viejo? Y mi papá, Mara, déjame ver, esperemos a ver, ¿cierto? Pero ella tenía esa fuente de energía tan tremenda, yo la tengo. Lo que pasa es que la he manejado pues ¿Pero de otra usted manera. es muy religioso como ella? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo serlo? No, pues no es que porque yo no he dicho que sea malo ni bueno. Es que lo dice, Sí. No. No, pero digo no, pues. No, Pero no. además le cuento religioso, pues aquí que estamos hablando de haber estudiado en el Colegio San Ignacio de Medellín, Jesuitas. los jesuitas, por supuesto. Mi tío abuelo, el padre Alberto Moreno, fue provincial de los jesuitas, fue rector de la Universidad Javeriana. Que le enseñan a uno a leer, ¿no? Entre otras cosas. Yo no estudié con los jesuitas, y es una anécdota que pinta mi mamá, súper religiosa. Entonces yo tuve primos hermanos de mi papá, el padre Luis Alberto Restrepo, el padre Iván Restrepo, todos ellos fueron jesuitas. Mucha sotana en la casa, en Sin la familia. duda, y era de jesuitas, no cualquier sotana, sino jesuitas. Yo estudié en el colegio benedictino con padres benedictinos de Cataluña, catalanes, una mezcla. Y mi mamá, pues, religiosa, mi abuela quería que yo fuera cura, pues, sacerdote. Y los jesuitas son muy científicos, pero- son muy médicos, son muy astrónomos, son muy... Sin muy- duda que tienen muy de conocimientos, ¿no? Pero además los jesuitas en los colegios, a los mejores estudiantes los estaban buscando, los iban criando, llevando, y muchos muy brillantes, muy inteligentes. Entonces, ¿por qué no estudié yo, siendo pues toda la familia jesuita, Sí. como era mi mamá? Así, tal cual, una mujer paisa. Mi abuelo era de San Vicente Ferrer, en el oriente antioqueño. Mi abuela era de San Pedro de los Milagros. Mi abuelo realmente, mi bisabuelo era el que era de San Vicente, mi abuelo era de Sopetrán, o sea, unos montañerazos. Y entonces Lo llegué cual es una maravilla. a mí Ser me gusta, montañero a mí me es lo gusta, a mí máximo. me gusta. Y, si uno es y una de antioqueño, las cosas que bueno. tienen los antioqueños, en medio de lo que significan con los máses y los menos, Sí. pero por más elegante que usted encuentre un antioqueño, si le busca atrás, viene de un pueblo, allá hay un montañero por allá, que era un montañero. No Sí. nació allá no nació nadie en la aristocracia, sino es esa cultura de trabajar echados para adelante, les tocaban por esas montañas. Pero volvamos. Entonces mi mamá, cuando voy a entrar yo al colegio, resulta que el bus del San Ignacio pasaba a 3 cuadras de mi casa. Y el bus de los benedictinos pasaba por enfrente de la casa. Entonces No mi me mamá diga. dice, Aquí pues los tengo. estudian los benedictinos. Aquí estudian los benedictinos porque yo no me puedo ir todos los días con todos esto a esperar el O bus. sea, por tres tres cuadras hubiera no sé- podido ser hasta cura usted. Pues yo no creo, pero hubiera sido, era una posibilidad. Ese era el típico, esa era lo de mi mamá. Claro. Pragmática. Práctica. Listo, esto es, Mire. listo, esto es, vamos. Candidato Fajardo, le dije ahorita con conocimiento de causa que usted era un hombre bueno. Pero ser bueno no paga. Ya habría sido presidente de la República. No, yo no creo. Mire, y en estos días pues que estamos hablando y estamos en plena competencia electoral y hay gente que mire, le voy a decir lo que me pasó ayer con una persona.
¿Quiere revelar el nombre o...? No, no lo digamos. No lo Un agradable anonimato. Seguro que lo conoces. A ver. Entonces me dice, se debería retirar y apoyar a Paloma. Eso ya me lo han dicho varias veces, en diferentes contextos, varios. Como un acto patriótico. Entonces, usted sería el héroe de Colombia. Y usted, si usted se retira y apoya a Paloma, entonces no gana Cepeda. Y usted sería el héroe de Colombia porque salva a Colombia de que caiga en las manos de la izquierda. Me lo han dicho ya en más de una oportunidad. Yo he dicho, usted no me conoce a mí. Usted no sabe por qué estoy yo aquí, por qué estamos acá. Porque hace 26 años y medio, con un grupo de personas en Medellín, tomamos la decisión de participar en política. No la estructura política tradicional. Usted es bueno para las matemáticas, pero esos cálculos políticos no los hace. En ese sentido no, pero ya le voy a contar. Entonces tomamos la decisión de participar en política, construir un movimiento cívico ciudadano en la ciudad de Medellín, tan adorada por los paisas, pero fue la más violenta del planeta Tierra. Eso es así. La barbarie se vivió en Medellín, Antioquia. Eso no se puede ocultar. Medellín tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, Gustavo, en 1991. Lo peor que pueda pasar en la vida pasó allá, con todo nuestro orgullo. Ahora, después de eso, una serie de personas empezaron a trabajar. Hay que reconocer a María Emma Mejía, que fue consejera para Medellín en el gobierno de César Gaviria, y muchas personas en los barrios. La resiliencia, la lucha por la vida en una ciudad llena de muertos, y muertos jóvenes. Entonces nosotros, no voy a contar una historia larguísima, pero digamos que al finalizar el siglo XX, noviembre, diciembre, dijimos, vamos a participar en política. Yo lideré ese momento. En ese momento, esa construcción. Yo era profesor en los Andes y en la Nacional de Matemáticas, en Bogotá. Iba permanentemente a Medellín a ver la familia, sí. Pero a partir del 95 fui sistemáticamente a trabajar en proyectos. La universidad tenía un horario que me permitía hacerlo, y empecé a regresar y empecé a articularme con muchas personas. Construimos un movimiento cívico inspirado por Antanas Mockus, pero la inspiración de Antanas Mockus se puede hacer política diferente. ¿Antanas lo terminó decepcionando? No, yo creo que Antanas jugó su papel y la vida nos lleva por los caminos que nos lleva y con sus dificultades, pero yo no tengo sino respeto por él y cariño, porque además cuando él y yo interactuábamos nos reíamos. Académicos también. No, sí, él de matemáticas y yo de matemáticas, diferentes matemáticas, pero la elección para él fue que se puede hacer política diferente. Medellín y Bogotá no se parecen en nada. No es que usted diga, haga esto aquí para que lo haga allá, no. Pero el espíritu cívico de Antanas Mockus para nosotros fue una lección. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer política. Y arrancamos a construir un movimiento cívico. Primera encuesta en la que yo estuve, cero. Yo nunca tuve un mentor. Usted es de este movimiento y entonces aquí tienen. No tuvimos, mire la plata para que hagan política, nada. Nosotros lo que tenemos lo hemos hecho. ¿Y usted siente que si hoy da un paso al costado, traiciona todo eso? Por supuesto, porque es que no, yo estoy aquí porque hemos luchado. Yo empecé a los 43 años. Yo no crecí en la política, en lo público, pero dediqué mi vida a la política, a lo público, siendo siempre profesor y sigo siendo, pero otra forma de la política. Y hemos luchado por unos principios, por unos ideales. Y nosotros pues hemos tenido unos éxitos tremendos. ¿A qué horas estaría yo aquí sentado diciendo candidato presidencial? ¿A qué horas en la vida? Y mire lo que hemos construido con un montón de gente valiosísima. Mejor alcalde, mejor gobernador. Yo sé armar equipos, me parece fascinante encontrar las personas. Todo eso es extraordinario. Entonces, cuando esta persona me dice, retírese para que sea un héroe, o lo que me dijo ayer el otro, porque si no, usted va a ser humillado y va a ser una vergüenza. Le dije, no se equivoque conmigo. Que a mí nunca me ha dado pena luchar por lo que yo he creído, por lo que le he dedicado mi vida, con pasión, con convicción. Entonces me decía, ¿usted es el héroe de Colombia? Mire qué bonito. O va a ser un desgraciado porque va a sacar muy poquitos votos y va a ser humillado. Le dije, no me conoce, señor, no me conoce. Uy, pero casi hubo garrotera. Pues no le quise entrar, pero pues hay gente que supuestamente son francos, entonces le dicen a usted cualquier cosa y no tienen ningún problema en pensar quién tiene enfrente, que eso se llama empatía, que yo he aprendido bastante en este mundo. Hay maneras. Pero por supuesto, pero si usted no tiene adentro la empatía, entonces las maneras no le van a suplir lo que usted hace.
porque es lo que usted siente con la relación a las personas. Y entonces, repito, usted es el héroe de Colombia. Retírese y sea el héroe y apoya a Paloma. O usted va a ser una vergüenza, un humillado. Le dije, no me conoces. No me conoces a mí, porque nunca pierde quien lucha por lo que cree, por lo que vive, por lo que siente, por lo que le he dedicado la vida. Y voy a cumplir 70 años y no me da pena estar en política, defender estas ideas, luchar por esta Colombia, decir que esta confrontación nos hace un daño y voten las personas que voten. Yo todavía creo y pienso que va a haber muchas personas que van a votar, pero con ese cuento, que sea héroe o va a ser vergonzante, le dije, no tengan la menor duda que eso no va a pasar en la vida. Y hay gente que dice, creyendo, que entonces lo compran a uno. No, hay unos que no tenemos precio. Siempre seré respetuoso de las otras personas, siempre. Trato de serlo, me he equivocado en alguna oportunidad. Hay veces me ha faltado dar más reconocimiento a personas que yo digo tendría que haberles dado más, porque a veces soy muy exigente, empezando conmigo mismo, pero con las personas. Pero nunca vergüenza de tener principios, de ser coherente de lo que hemos hecho, jamás. Y no me van a decir a mí que voy a tener que mirar para el suelo aquí en Bogotá porque saqué los votos que saqué. No va a pasar. Aquí le están pidiendo a estas personas un acto heroico en primera vuelta. Se lo van a volver a pedir en segunda probablemente, si usted no pasa a segunda. Vamos a pasar a ¿Cuál segunda. será ese escenario? Esa pregunta me la hacen todos los días, lo mismo que por qué no participó en la consulta. Y digamos que la de la consulta ya no más. Pero digamos que la de esta, ¿cuál va a ser? Tampoco, le digo, yo nunca estoy pensando qué voy a hacer en la segunda vuelta. Yo hago lo mejor de acuerdo a los principios. Y mi convicción es, y por eso vengo acá y por eso me levanto todos los días. Entonces imagina uno levantarse, un político diciendo, bueno, ¿yo qué voy a hacer en la segunda vuelta? Y yo tengo que salir a venir a hablar acá. Pues esta es una charla amable, esta es distinta, pues. Pero esta mañana hablé con Julio Sánchez Cristo, después hablé con otra emisora, no recuerdo su nombre, una emisora de Cundinamarca, después tuve una entrevista con El País de Cali. Y hay que estar así. Y aquí está, usted tiene que estar concentrado, con las pilas puestas, alerta. Y entonces de acá salgo y esta tarde voy a tener un panel de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y después voy a tener un TikTok y todos los días. ¿Y usted no cree en usted? Entonces a mí me dice el ego de Fajardo, que ese es el calificativo, el ego. Un ególatra. Sí. Solo se quiere a sí mismo. Solo se quiere a sí mismo. Por eso no es capaz de ceder. Exactamente. Y entonces dice, y hay otro por aquí que dice, no, es que se cree el más inteligente del mundo. Siempre seremos raros los que creemos en lo que hacemos. Y entonces que la política, le dije, ¿quién dijo cómo era la política? Hay que ser un poquito estúpido para que lo quieran a uno, sería el mensaje. No sé, no. O tratar de limitarse uno en sus capacidades. Yo no creo. Y eso lo dicen personas con un cierto le están pidiendo que resuelva menos problemas como en el colegio. Por favor, Fajardo, resuelve solo 20 casos. Puede ser. Pero lo que quiero decir yo, en medio de todas esas cosas, entonces el ego de Fajardo. Es que un periodista que decía, es que él se ve en el yo sé muy bien, en el espejo todos los días y se dice, yo soy lo mejor, yo soy el más lindo. Y lo dicen al aire. Y yo decía, hombre, lo que le toca pasar a uno en la vida. Porque ¿cierto? Usted está remangaría para... decía, bueno, pero bueno, yo entiendo, es la condición humana y lo que he aprendido es, yo para qué me voy a mortificar por eso. Voy a tener que decirle a él que yo no me miro al espejo diciendo que soy el más lindo. Pero por Dios, si todo el mundo se mira, ¿para qué se inventaron los selfies? Es la manifestación del espejo en la mano todos los días. Pero no en ese contenido. Entonces, yo estoy acá porque creo, porque quiero, porque así lo hemos hecho. Y va a seguir. Pero no tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Y por eso yo digo, yo voy a cumplir 70 el 19 de junio, 2 días antes de la segunda vuelta, para que me lleven los regalos después de que ganemos. ¿Por qué cree que estoy aquí yo? O sea, ¿a cuenta de qué? ¿Qué es lo que tengo? Yo no he vivido de la política, he sido político. Yo soy profesor. Nunca, yo tuve alcalde y gobernador y tuve mi sueldo como alcalde y como gobernador, el que dice la ley. De resto, yo no he recibido un peso del Estado colombiano. Ya se sabría, yo no he tenido cargos, yo no he tenido asesorías, no he tenido personas que yo diga, póngame esta persona allá. Nunca en mi vida. Intrigas que llaman. Nunca he hecho intrigas y he dado charlas y he sido profesor. Soy profesor del TEC de Monterrey, un país que amo, que es México, y una universidad. ¿Qué enseña allá? Liderazgo público. Y eso me ha servido a mí para reflexionar, para aprender sobre mí, sobre lo que ha pasado en las otras campañas, los errores que he cometido, de todo eso me ha servido mucho. Yo creo y quiero ser cada vez mejor persona. Y en eso y vamos bien.
Bueno, déjeme hacerle un par de preguntas de evaluación personal suya. ¿Qué opina de Paloma? Ay, no fregues, Gustavo. Pues, Sí, pues, vamos, ¿qué opina? vamos para lo mismo, pues. No, de pero todos. ¿qué opina? Paloma en una palabra. Sí. Mire, no, yo no quiero hablar de... Pero pues le voy a decir, yo creo que Paloma, pues porque me caes bien, pues, y yo sé, Paloma es una persona honesta, ¿Eso? a mí me cae bien, ahora es de derecha, dice su papá es Uribe, y yo no, y pienso distintísimo de ella. Listo. Pero como persona tengo todo el respeto. ¿Y qué opina de la Espriella? Y hasta ahí nomás de opiniones sobre personas. No vamos con Uribe, Santos, todo. Duque, ¿qué opina de la Espriella? Mire, yo con De la Espriella Hoy, porque lo hemos oído hablar de la Espriella Sí. varias veces. ya lo he dicho, y yo de la Espriella solamente lo he visto por 2 segundos, hace 2 semanas que me lo encontré saliendo él de un evento y yo entrando al mismo evento, y ahí me lo encontré. Nunca lo había visto personalmente, pero sí lo he escuchado y le he puesto atención. Voy a decir lo que dije en una entrevista con Federico Gómez de Cambio hace varios meses. Le dije, una persona que es capaz de decir que va a destripar a la izquierda, con esa persona nunca quiero estar en este planeta. ¿Ya? Listo. Voy a hacerle Y una no es pregunta. por la izquierda, sino por destripar. En este país. Por en hacerle daño a alguien. En este país donde hemos visto tantos muertos, acabamos de ver los que vemos, la insensibilidad de este presidente con la muerte, todo eso, una persona que es capaz de decirlo orondo. ¿Sí se entiende la palabra orondo? Es que es la importancia de las palabras. Voy a enfrentar a la izquierda, voy a someter a la izquierda, voy a cuestionar a la izquierda. A usted lo que le mostró, lo que le molestó fue... Destripar, es capaz de utilizarlo y hay gente que aplaude. Y entonces ese es un valiente. Y es en esta Colombia, eso sí es tener carácter. Y entonces dice que va a llegar a la presidencia y mete a Petro en un avión y lo manda para los Estados Unidos. Y o no, dije, ¿qué? ¿Para Colombia? Pero bueno, eso hace parte de este mundo. La pregunta que le voy a hacer, usted va a pensar que es que le voy a poner el mismo tema de siempre, y no. Se la voy a hacer muy inocentemente A ver, porque... bien inocente pues. Sí, porque sí quiero, y quiero que nos cuente a todos porque no hemos podido estar ahí. A ver. Uno de los episodios que hoy se volvió político, pero no era, es el de la famosa ida a ver las ballenas. Eso no me interesa como elemento político. Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo es ver las ballenas? Yo no he estado, y hay millones de colombianos que no hemos estado. Que Esta mañana las ballenas y la naturaleza. Que si me voy a ir a ver ballenas. No, es que no es eso. No, pero yo... A Juan Diego lo respeto mucho. No, y yo pero también, yo no le estoy preguntando si va a ver o no va a ver ballenas como una metáfora de si no va a apoyar o va a apoyar. No. Le estoy diciendo, cuando usted va a ver ballenas, ¿qué encuentra? Le voy a contestar, no, pero yo le voy a poner todo el contexto, pues. Hágale. La pregunta es muy inocente, muy amable, yo sé que es muy cariñosa y está preocupado por las ballenas, ¿cierto? Y lo que significa preocupado eso. no, pues interesado. interesado. Sí. La palabra preocupado tiene esas diferentes acepciones. Es divertido, pues, ¿no? Es agradable, estoy es preocupado tranquiliza. por eso. Yo estoy, por ejemplo, le voy a contar algo que yo quisiera. Cuando termine este recorrido por este mundo, Sí. Político. Por este mundo político, sí. No se despida todavía. Pues no sabemos, está pasando cosas cerca, pero estoy listo para irme en cualquier momento también. Yo espero volver a un salón de clase a dictar matemáticas. Ahora pasamos mucho tiempo con María Ángela en Boyacá, en Sáchica. La casita que tiene ella. Pasamos muy felices además. Yo que pensaba que iba a estar y me iba a morir en el suroeste antioqueño mirando el río Cauca y los farallones de la Pintada. Le tocó Boyacá. Boyacá, listo. Y yo espero poder ir a ese pueblito, a Sáchica, a dictar clases de matemáticas en el colegio. Gratis, por supuesto, pero quisiera ir. Buenísimo. Bueno, pero otra cosa que yo quiero, porque tengo muchos planes, es entender en biología las células. Y me interesa mucho entender todos estos desarrollos científicos. Mi hijo Alejandro y mi hija Mariana estudiaron biología. Yo no estudié biología, pero me gustaría dedicarle un tiempo a entender mucho de la biología que me parece apasionante. También me sigue apasionando, por ejemplo, temas, la evolución, por supuesto, y tengo varios interrogantes. Uno de esos es acerca de el sueño, nosotros por qué soñamos y si existe alguna explicación evolutoria de la evolución que nos permita decir que el sueño hace parte de la evolución. No tengo claro eso. ¿Por qué morimos todas las noches un poquito? Y el origen de la conciencia. Todas esas cosas yo lo quiero estudiar. Yo voy a estudiar todo eso. Listo. Volvamos a las ballenas. Entonces, estamos 2018, campaña presidencial.
fue una campaña muy linda. Fue una campaña muy linda. Esa era la de el profesor. Sí. Todavía le dicen profesor. Y por todas partes me dicen profesor y me siento orgulloso. Hay gente que me diga que no le digan profesor. Pues usted utilizó pupitre en Instagram, en sus... Todo. Sí. Pero es que yo escogí. Claro. Es que yo escogí ser un matemático, un científico, un profesor. No fue que me tocó hacer eso porque no podía hacer nada más. No, porque amo. Amo las matemáticas, amo la ciencia, amo ser profesor. Y sigo siendo profesor en todas mis manifestaciones en la vida. Entonces esa fue la del campaña de un profesor, un presidente, profesor. Ese era el jingle de la campaña. Un sonido muy futbolístico. Chévere, pues lo hicieron unos pelados en Barranquilla que iban caminando al lado mío. Yo los oí cantar, les dije, este es. Ya. Yo me sentí muy feliz cuando escuché eso. Y después me preguntaban, ¿quién era tu estratega? ¿Cómo se idearon ese jingle? Unos pelados en la calle. ¿Cuál jingle, ni cuál estrategia, ni nada? Eso fue en la calle en Barranquilla, unos pelados que cantaron eso. Entonces, campaña, casi. Cada día conozco más detalles de cosas, no vale la pena. Okay. Eso no vale la pena mortificarse por lo que ya pasó, lo que hizo este o aquel. No Deslealtades. No, pero... Y otras cosas. Y otros que aparecen después con otra cara pidiendo... Pero como yo no estoy apuntando, digo, pongamos eso. Terminó la campaña, casi. Yo escribí un tweet por la noche dándole las gracias a tanta gente. Y usted al otro día que termina una campaña, lo que unos, o por lo menos yo, que ya estaba en varias, lo que usted siente es el cansancio infinito. Todo. Pero desde aquí hasta la última célula del dedo chiquito del pie derecho. Es como el ciclista todo le duele. de alta resistencia cuando se baja la bicicleta, se le tuercen las piernas. Eso es todo, impresionante. Porque uno va en una dosis de adrenalina superior. Pues les digo, yo es que estoy desde las 6 de la mañana. Yo a las 4:30 estaba despierto. He dado 3 entrevistas, estoy acá y las que me faltan. Y eso necesita energía, adrenalina. Pero el cuerpo, cuando usted termina, le dice... Le cobra. ¿Creíste que esto era gratis? No, se lo cobra. Y esto es difícil de describir para una persona corriente. Y eso no, pues yo les cuento. Usted siente que se quedó sin nada dentro. Es impresionante. En ese momento termina todo esto. Discutimos, conversamos con personas de la campaña. Estaban Tanas Mocus, de quien podemos hablar ahora un poco. Claudia López, Iván Marulanda, Robledo, todos estábamos discutiendo. Ella fue candidata a la vicepresidencia conmigo. Antanas Mocus fue cabeza de lista al Senado por el Partido Verde. Jorge Robledo por el Polo Democrático, que estaba dividido con los que Petro, pero Robledo nunca estuvo allá. Y entonces discutimos. Yo dije, yo voy a votar en blanco. Yo estaba en esta confrontación. Yo estaba aquí al lado del señor Duque, al del señor Petro, en público diciendo, este señor no, vote por mí. Y en la democracia, siempre respetuoso con todos. Yo no quiero que ninguno de ellos, pero yo voy a decir, yo voto en blanco, que es una opción legítima. Y está escrito, las razones para votar en blanco. Terminé de votar en blanco, terminé mi trabajo y me fui 3 días a descansar a Nuquí, que es una belleza en el Pacífico. Pero Nuquí además tiene una señora allá, que no la conocí en ese momento, después la conocí en la vida, Josefina Klinger. Es una mujer afro. Yo tuve un podcast, el profesor, ella estuvo ahí, pero es una mujer que yo ¿Vive amo. todavía? Sí, claro, ya está allá. ¿Y qué hace? Ella trabaja con las comunidades. Okay. Es una historia de vida impresionante. Entonces, yo no la conocía. Ojalá lo hubiera conocido en esa época y hubiera pasado mucho tiempo con ella. Y entonces me fui a Nuquí, y allá es donde se ven las ballenas. Gustavo, la más cercana que vi fue una a 500 metros, yo no vi más. Pero todos los días... Yo pues, pensé que había sido un poco más... No fue más. Hubiera querido ver las ballenas. Yo también, nunca he podido. No, me monté encima de una ballena y me tiró por allá, me acuerdo del La doctor única Reina. ballena que yo he visto es cuando yo me miro al espejo, pero no he podido ver más. Cada cual tiene su criterio para juzgarse, pero bueno. Pero entonces yo no vi ballenas, ¿cierto? Pero desde ese día hasta el día de hoy Juan Diego Alvira, periodista, me dice que si me voy a ir a ver ballenas. Esa es una forma de preguntar si va a apoyar a alguien o no. De preguntar. Pero yo no sé qué más. Pero, además entonces no vi ballenas y quedé cansadísimo y después volví a votar en blanco y volví a escribirlo. Ahora hice una reflexión también. Fíjese que
Yo dije, pero bueno, ya terminé, ya, yo no puedo hacer más en la vida, estoy explicando todo esto, pero, y nunca hice campaña por el voto en blanco, ni le dije a nadie, voten en blanco. Dije, cada quien tome su decisión, yo voy a votar en blanco, y así fue. Pero después entendí algo que yo no había entendido. Fíjese que con un poco de distancia en el tiempo, yo decía, pero ¿por qué yo no puedo descansar después de estar muerto del cansancio físicamente? ¿Qué tiene de malo eso? Lo que pasa es que muchas personas habían tenido una ilusión muy grande conmigo. Casi nosotros íbamos llegando, empujando. Y entonces sintieron que en el momento que yo votaba blanco y me iba, como que las estaba dejando sin atención. Eso no me pasó. Naturalmente no lo pensé yo cuando estaba en esa condición. Ellos querían que usted siguiera batallando. Sí, y puedo entenderlo. ¿No? Yo no me mortifico por eso. Nos abandonó un poquito, nos dejó exacto, solos. Sí, hay gente que piensa Orfandad. que los abandoné y se fue a ver ballenas, pues que es la expresión. Yo entendí eso después y dije, yo lo siento. Pues no era mi intención, por supuesto, como lo estoy describiendo acá y lo he escrito cuando lo he dicho, pero puedo entender personas que en ese momento sintieron esa decepción. Sí, se sintieron solas, querían ganar, tuvieron ilusión, gente que me decía la tusa que tuvimos, yo lloré, muy bonito, pues en ese sentido, esa emoción, es que nosotros fue por muy poco. Y entonces ya después lo entendí y puedo entender, bueno, esta es la explicación, no hay más en la vida, pasa estas cosas. Y ahí me empezaron a decir tibio, para poner otra pues que tiene que ver ballenas, tibio. Claro que el de Nuquí, el Pacífico es un marcito más helado, ¿no? Más frío. Pero muy hermoso, muy hermoso. Y ese sitio allá, pues esa es una discusión muy grande porque ahí está la bahía. Si pueden ir, vayan en la vida. Eso es, pero conmueve. Listo. Y le dije ya, Josefina Klinger allá. Ahora, no, un momento, no sé si también políticamente hizo la lectura con las ballenas de que las ballenas se hunden. Bueno, las vi, las berracas por ballenas. Eso, las ballenas se hunden, pero vuelven a flotar. Y eso en política es importante. Mire, pero bueno, pongamos pues las ballenas a un lado. Entonces me empezaron a decir tibio. Tibio, ¿quién se inventó lo de tibio? Del mundo de Petro. Ah. Porque dijeron, no, es que no toma decisiones porque vota en blanco. Entonces, ellos pretendían que yo lo apoyara y yo dije, yo voy a votar en blanco. Y lo dije y lo expliqué y está escrito. Fue una pequeña venganza. No sé si venganza o no, pero entonces empiezan esa idea. Es que votar en blanco es no tener carácter. Fíjese usted. Y mire lo que degeneró. Pero eso lo han dicho. Es que hay que tomar decisiones. Ese es por supuesto, pues la discusión. Si uno la pone la discusión acá con un poquito de rigor, dice, ¿cómo así? ¿Quién dijo que en la vida usted tiene que estar o ser de Petro o contra Petro? Es que votar en blanco también es tomar una decisión. Por supuesto. Y a mí me han ofrecido cargos. Iván Duque fue a mi casa a decirme que por favor fuera, pues que me ofrecía que fuera el ministro de Educación. Fue con María Paula Correa. Y yo le dije, muchas gracias, señor presidente. Yo no quiero ser su ministro de Educación, amablemente, por supuesto, y no salí a decir nada, porque yo no comparto su visión de la política. Ya. Pero entonces me empezaron a decir que era que no tenía carácter. ¿Por qué carácter significa? Hoy en estos tiempos. Usted está con uno, con otro. Yo en el 2008, después de salir de ser alcalde, dije, yo no soy ni uribista ni antiuribista. ¿Y entonces qué es? Entonces no es nada. O sea, no hay claro, por dónde. No puede ser. Usted tiene que ser o estar en este o en este. Y le dije, no. Y eso es lo mismo que está pasando hoy. Usted tiene que ser uribista o petrista. Y eso es lo que nos quieren llevar a esa confrontación. Y entonces, Petro se extiende a través de Cepeda, que es su candidato. Uh-huh. Es el jefe de debate y está haciendo lo que sea, como sea, con tal de que Cepeda gane. Todo vale. Ese es el mundo del todo vale. Y en este otro mundo están Paloma y Abelardo, que han reconocido en el expresidente Álvaro Uribe la figura que los inspira. Paloma dice, es mi papá, lo quiero de ministro, lo voy a llamar y consultar, lo cual no tiene nada de raro ni de malo. Ese es su partido, el Centro Democrático, y es la figura, y pues el presidente Uribe es la figura de ese partido y ella ha crecido al lado de él y ya. Y el señor de la Espriella ha dicho pues que su admiración es Álvaro Uribe, que pues sí, que es su inspiración. Ahora están en un montón de cosas muy raras, de peleas y cosas, ya verán.
Si quiere, después podemos hablar. ¿Pero usted también de cree que política. esa pelea está armada o qué? No, Porque yo lo creo veo que cosas raras como así. no, pues en la forma como se enfrentan y entonces lo que se están diciendo todo el tiempo. Pero recuerden que ellos se dijeron, yo les llevo las maletas a usted. Entre quienes se quieren cargar las maletas, pues están peleando. Y lo que yo digo, bueno, vamos a meterle un poquito de política Hágale. y es esto. Yo digo, mire, Paloma Valencia nunca va a ganarle a Abelardo de la Espriella. Lo digo yo. Ya podemos discutir si las encuestas o no. Es Eso su es lo que yo opinión. digo. Y he dicho desde hace meses, Petro tiene dos candidatos, Cepeda y de la Espriella. Ese es el que él necesita en esta polarización. Entonces, Paloma no le gana a de la Espriella pierde con Cepeda y gana Cepeda. O sea, hay que votar por usted. No, pues, Ergo. bueno, pues Es- ergo, es- sí. sí. Yo sí también llego a la conclusión oyéndolo. Y esa no, es. no es que yo y esté entonces diciendo que hay nosotros que que hemos votar. dicho, le dije, yo no quiero que gane Cepeda, pero yo no quiero que gane ni Paloma ni de la Espriella. Estamos en política. Yo quiero ganar. ¿Y Claro. por qué? Pues para romper esa confrontación y para hacer un montón de cosas. Tenga la certeza que el único que le puede ganar a Cepeda soy yo. Eso es lo que yo creo, lo que yo quiero. Y le estoy diciendo a tantas personas que les han dicho, ya esto hay que definir porque el voto útil es en la segunda vuelta. Vote por quien cree que puede gobernar. Yo estoy reivindicando tener experiencia, tener conocimiento. Son personas que no han liderado nada y quieren llegar a aprender a la presidencia de la República en este país con estas condiciones. Ya vimos el caso del presidente Duque. El problema no es personal, que sean inteligentes, honestos, eso no es el problema. Estamos hablando de manejar un país y una sociedad. El presidente Duque, pues fue presidente, y gracias a Duque está Petro de presidente. Nunca entendió la dimensión del estallido social. Lo que pasa en esta sociedad, lo que hay, eso no fue causado por Petro. Petro después empezó a hablar de eso, pero fue una manifestación de muchas desigualdades sociales y malestares sociales que hay en esta sociedad. Y parte de lo que uno tiene que aprender en política es entender Leer a y la saber gente. leer eso. Eso no se lee Pero- desde la casa de Nariño allá. Pero, candidato, en ese orden de ideas, Cepeda sería un buen presidente porque él sí lee esos fenómenos sociales. El señor Cepeda, y he hablado con él personalmente, y la primera pregunta fue ¿quién sos vos? Y una buena conversación. Yo tengo respeto por él, o sea, no es un problema personal, no comparto sus ideas. El señor Cepeda está cabalgando sobre el presidente Petro, y entonces vemos la corrupción en vivo y en directo, nada que ver. Vemos el caos total, nada que ver. Vemos la fiesta en la cárcel de Itagüí, nada que ver. Pero sobre ese va a ganar, el todo vale. Ahora, el señor Cepeda nunca quiso ser presidente. Todos sabemos en términos políticos que él surge de una confrontación precisamente con Álvaro Uribe, años de una confrontación en los estrados judiciales, en todo eso. Muere Miguel Uribe, asesinado, porque fue asesinado, y después entonces el presidente Uribe es condenado en primera instancia y después absuelto, y aparece la figura de Cepeda como el contradictor. Él es la expresión del mundo contra Uribe. Y Petro dice, este es el de nosotros. Roy Barreras pasó y todo lo que haya pasado, pero me simplifico. Y entonces es en esa confrontación. Iván Cepeda no ha dirigido nada. Él ha sido senador. Es que eso no, yo no estoy descalificando. Lo que estoy diciendo es cómo se llega a una condición. Entonces, esa es la forma como está llegando y su poder está asociado con el presidente Petro. Es el Petro el que le está haciendo la campaña. Está haciendo todo para que gane él y lo ha dicho públicamente. Así es, y está haciendo lo que sea, como sea. Repito, el todo vale. El todo vale para ganar las elecciones Petro. Lo dijo muy bien Gustavo Bolívar. Le vendimos el alma al diablo. Y yo no tengo precio. Fíjese usted que yo no le vendo el alma al diablo. Y es distinto. Ahora, en esa confrontación estamos. Y ese era el tema pues del tibio. Entonces, que no toma decisiones, que tiene que tomar. Y volví a votar en blanco. Volví a votar en blanco. Por convicción. Repito, después de estar en la confrontación. Y votar en blanco es una decisión, y es una decisión valiente si lo quiere ver. Y entonces el Petro decía que me quería ofrecer a mí el Ministerio de Educación. El presidente Santos me ofreció el Ministerio de Educación después de que terminé de ser gobernador y yo dije que no. Pero ¿por el ego de Fajardo? No, porque yo tengo un criterio. Y es cuando yo escojo, por ejemplo, una persona que creo que es de lo más importante de quienes somos líderes, a quienes escoge, lo primero ¿es honesto?
Usted tiene que hacer todo lo que tenga en sus manos para ver si la persona que tiene es honesta. Hay muchas formas de hacerlo. La conozco, lo que sea. 2, conoce, sabe de lo que va a hacer. Estamos viendo personas que nombran. Mire, por ejemplo, el nombramiento de Daniel Quintero. 1, honesto, falló. Conocimiento, pues no tiene nada que ver con el mundo de la salud, van 2. 3, ¿usted comparte lo que nosotros soñamos? Si no lo comparte, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Y usted puede ser honesto y tiene conocimiento. Y hay muchas personas así. Pero si no comparte, cuando yo lo pongo en un equipo y yo pongo en un equipo a una persona que no cree en lo que estamos haciendo, se convierte en un problema. Por eso yo sé armar los equipos y no tenemos deuda con nadie. Pensé que me estaba hablando de Paloma y Oviedo en algún momento. Cada quien hace sus asociaciones libres. Y 3, cuarto, ¿está orgulloso de ser servidor o de servidora pública? Yo me siento orgulloso. Hay gente que le avergüenza. No, es que estoy prestando servicio militar. No, nadie está prestando servicio militar. Yo estoy aquí porque quiero. Y quinta, una que Rosa Inés Ospina, que lidera nuestro programa de mujeres y anticorrupción, una gran mujer que yo también quiero muchísimo. Entonces me decía, no va a haber misóginos en el gobierno. Y yo dije, tiene toda la razón, hay que poner eso como condición. Y cuando usted nombra, usted responde por los que nombra. Claro. Entonces yo veo al presidente Petro, la señora Angie, lo que describió, la corrupción, describió las tramas que hay allá alrededor del presidente, con personas nombradas por el presidente. Él tiene una responsabilidad pero en eso. total, como si nada. Y no solamente eso, sino que sigue de directora del Fondo de Adaptación, la que dijo todo lo que dijo. Increíble. Y fíjese, Gustavo, me salgo un poquito pues para que hablemos de política acá dentro de todo esto. Nos dicen, viene un fenómeno del niño que puede, con una probabilidad muy alta, ser muy fuerte. Listo. Ya sabemos qué significa el fenómeno del niño para Colombia, qué va a pasar en muchos municipios. Y tenemos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres a Carlos Carrillo, que pues de riesgo y desastres poco. Tenemos en la dirección del Fondo de Adaptación a Angie Rodríguez, que de adaptación poco, que se insultan y se dicen corruptos. ¿Usted sabe qué tendría que hacer hoy el presidente de la República y yo como presidente? Todos los municipios ya estaban trabajando en el plan de prevención del plan del niño. ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo vamos a gastar el agua? ¿Cómo vamos a hacer el consumo responsable? Hoy, preparando nuestro país para lo que viene. Y estamos en este espectáculo. No hay derecho. Yo creo eso. A ver, Una Gustavo. última pregunta. La última. ¿Quién sos vos? Aquí ha visto. Yo soy un privilegiado de esta sociedad. Nací en un lugar donde tuve todas las oportunidades y rápido me di cuenta que era privilegiado, que muy poquitos tenemos todas las oportunidades en esta sociedad que es muy injusta, en el sentido de que personas que nacen en un lugar y ninguno de nosotros escogió dónde nacer y por el hecho de nacer en un lugar ya le quedó definida la vida. Primero, privilegiado y lo reconozco. 2, en ese privilegio escogí ser profesor, maestro, científico, matemático. Eso es un gran privilegio porque he hecho lo que quiero, por lo que sueño, porque le podía poner toda la energía a la vida. Y he seguido haciendo eso. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque lo amo, porque lo quiero, porque lo vivo, porque lo siento. Y eso es un gran privilegio en la vida. Y entonces sigo siendo un profesor, un matemático, un científico, un político que llegó, que cree que el mundo se puede transformar, que cree en principios, que cree que la ética es importante. Eso es lo que yo soy. Trato de ser una buena persona. Yo creo que he venido mejorando, me estoy transformando, todavía me falta. He pasado por muchas cosas en la vida, como todos nosotros. Y estoy en paz. Estoy en paz y fíjate lo que me viene en la mente. Hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús y María. Y estoy recordando a mi mamá Claro, ya estaría feliz. que me rezaba al lado del ángel de la guarda antes de dormirnos. Muy bien. Me vino esa asociación. Candidato, que le vaya muy bien y que si llega a la presidencia, como en el Baldor, logre resolver muchos problemas del país. Gracias por venir a mi casa. Gracias por invitarme a tu casa. Gracias.